el teatro de la vida, del escenario a la calle, pues este aspecto de integridad, transparencia, como esto es casi inabarcable, con la novela picaresca teníamos 2 docenas de títulos, arrascando mucho, 2 docenas de títulos. En teatro tenemos miles. Entonces, a ver, no hay un teatro picaresco, eso no hay. Cervantes tiene una comedia que es Pedro de Urdemalas, ya nos va metiendo un poquito en este ambiente, etcétera, etcétera, pero no. Y ahí sí que hay personajes de teatro cómico breve, entre mesiles, etcétera, que son parecidos un poco a pícaros, gañanes, ganapanes, mentirosos, pero propiamente la figura del pícaro queda asignada a la narrativa, a la novela. El teatro es otra cosa muy distinta. El teatro, yo creo, básicamente, la gente va al teatro o iba al teatro, saben que iban de un modo con todo furor, o sea, era la forma de diversión. O sea, pensad en la sociedad nuestra que no haya fútbol, o sea, fútbol, pero cualquier deporte, fútbol, ciclismo. Quitamos el cine. Al final, el abanico de ocio, las posibilidades de ocio de la gente, esta época antigua, moderna, pero a partir de 1492, ¿no? Históricamente la Edad Moderna empieza en 1492, ¿no? con el descubrimiento de América. Pues decían más o menos que tenían el teatro y ¿sabéis qué más tenían? El sermón. Iban a misa a ver cómo se lucían los predicadores en el púlpito y qué retórica utilizaban y qué es que hay. Muchos predicadores iban al teatro para aprender habilidades técnicas de representación en los actores. Eso está dicho por un montón. Y de hecho hay un montón de clérigos que fueron escritores. Bueno, por de los más grandes, Cirso de Molina, fraile de mercedario. Lope de Vega se hizo sacerdote. Calderón de la Barca también. En fin, bueno. O sea que sí que había una conexión. Pero sobre todo el teatro se iba a soñar, realmente, a eso de evasión, ¿no? La idea de evadir. Ver ahí amores, damas y galanes, ahí en requiebros de amor, etcétera, y a poder ser final feliz. Eso Hollywood lo sabe ultra de sobra, si no, mal. Hay claro que hay espacio también para la tragedia, etcétera, etcétera, también hay espacio para los momentos serios, pero en volumen de títulos, por favor, la comedia arrasa, o sea, puede con el 90 y pico % de los textos conservados son cómicos. Final cómico, happy end, final feliz, casamientos, bodas, etcétera, etcétera. Y hay otras que se meten en otros derroteros, otras variantes, el teatro, ¿no? Pues la tragedia o las de poder, una serie de cosas que son un poco más duras de digerir, pero para nosotros nos traen bastante interés, nos atraen bastante. Entonces estaba pensando yo en qué puede ir esto dentro de este marco de transparencia, integridad, etcétera, y realmente voy a hablar de dos. Y al primero que voy es a Cervantes. Y os preguntaba, precisamente he elegido esta comedia desconocida, no en el mundo, que no es muy popular, pero en el mundo, la crítica de Cervantes, pues sí, él mismo la publicó, ¿no? Los baños de Argel, ¿no? Los baños de Argel. Pero he escogido esta comedia para quien haya visto la película del cautivo, que pueda cruzar, que pueda hacer cruces, que pueda hacer conexiones, ¿de acuerdo? Porque El cautivo, esta película que creo que sigue en cartelera, Amenábar, además de esta polémica, la polémica es muy buena para hacer taquilla, ¿no? La gente habla de ello, los periodistas opinan, etcétera, etcétera, hay un poco un debate, ya sabéis un poco la visión es que Amenábar da un retrato de Miguel de Cervantes abiertamente homosexual, que gracias a la homosexualidad sobrevivió al cautiverio, etcétera, etcétera. Entonces, eso genera mucha polémica y eso pues es taquilla, eso va más gente a taquilla. Y entonces en la película, rodada en escenarios españoles, pero lo que es la magia del cine, ¿no? El espectador le lleva a Argel,
en donde Cervantes estuvo 5 años cautivo, y él, cuando vuelve del cautiverio de Argel, escribe sobre el asunto, ¿no? Escribe, por lo pronto, en el Quijote. Hay 3 capítulos, 39, 40 y 41, donde el capitán cautivo nos cuenta su vida. Nos cuenta su vida. Es ese episodio no, hay muchos. Ese momento de relax. El Quijote es otra novela itinerante, como la del Pícaro, que viajan. Quijote y Sancho recorren buena parte de España, pero hay un momento de remanso cuando entran en la venta de Juan Palomeque el Zurdo. Entonces, cuando entra en la venta, allí es una especie de microcosmos, confluyen muchos personajes y cada cual cuenta su historia, que es un poco lo que hace Cervantes, contar muchas historias, como el Lazarillo de Tormes, pero lo que a Cervantes le molestaba de la picaresca era el monofoco, el monotema. Cervantes no abraza la picaresca, de hecho le mete alguna punzada, le mete buena en el Quijote, ¿no? Le da al Guzmán del Farache, etcétera, etcétera. Está compitiendo, Cervantes está compitiendo por un público lector con el género más en boga en ese momento, que eran las caballerías y la picaresca. Entonces, en esa venta confluyen un capitán cautivo y cuenta su vida del cautiverio en Argel y cómo se ha enamorado de una musulmana, que la musulmana entonces abraza el cristianismo y se fugan los dos. Y ese es el germen de la película El cautivo, es eso. Lo que pasa es que el marketing nos ha vendido que es la vida de Cervantes, etcétera, y no es así. Es una recreación de Alejandro Amenábar de unos episodios del Quijote, de un episodio del Quijote que se comprime en 3 capítulos y un material no literario, sino histórico, documental, que Cervantes tuvo mucho cuidado de hacer. Porque después de estar él 5 años cautivo, y cuando le llega por fin la suerte, el momento que un fraile trinitario, Fray Juan Gil, lo redime, esto es, le paga el dinero a los carceleros para comprar la libertad, entonces Cervantes, antes de salir de allí, escribe un documento para que lo firmen 15 testigos que él ha conocido ya de cómo fue su comportamiento en la prisión. Y cómo tuvo varias tentativas de fuga, que fracasó en todas, cómo tuvo una vida recta como católico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era muy importante como un salvoconducto para cuando volvieras a España no te acusaran de haber renegado, o haber renunciado al catolicismo para salvar el pellejo. Muy importante. Y cómo entonces trata de probar. Y ese documento que se llama la información de Argel, auténtica, ese documento lo maneja mucho en el guión de esta película, del cautivo. Entonces, es una mezcla de episodio, documentación histórica, etcétera, etcétera, y juego literario. Entonces, Amenábar hace uso libérrimo de como creador que es y hace un constructo, una cosa distinta, pero no es la vida de Cervantes. Es un juego entre una aventurita de unos 3 capítulos del Quijote y un episodio de Cervantes en Argel. Pues bien, por eso me ha parecido recurrir a esta obra suya ahora, para ilustrarnos un poco. En Los baños de Argel, o sea, es una comedia que Cervantes publica cuando ha vuelto lo publica muy tarde, pero ya la había escrito después de regresar del cautiverio. Ahí pinta con tintes claroscuros los padecimientos que sufrieron los cristianos cautivos en África. Y entonces monta una comedia y él se distinguen rápidamente en el baño de Argel. En baños llaman prisiones, las prisiones llamaban baños, o tratos o baños, o prisiones. Hay 2 diferencias que se ven muy bien también en esta película, son los cautivos de rescate y los que están destinados a la esclavitud y a los trabajos forzados. Los cautivos de rescate son aquellos que habían sido secuestrados por los musulmanes, por los moros, ¿verdad?, en el Mediterráneo, que era zona comanche, ¿no? Era territorio infestado de peligro. Tú te metes en un barco y no sabes, si te secuestran y te llevan a Argel, ya te has convertido en prisionero. Entonces, los que sabían que eran nobles, etcétera, o soldados potentes, sobre estos había que cobrar un precio, entonces eran de rescate. Los guardaban en los baños del rey. Y los que no, los que sabían que eran
pobres diablos, pues que nadie iba a pagar, porque no podían, porque no tenían, porque ni sabían que estaban ahí, nadie iba a pagar por su libertad, entonces los esclavizaban y estaban condenados a trabajos forzados en la ciudad. Entonces, Cervantes estuvo en el baño real, ¿no? Realmente, porque él había llegado a Roma después de haber luchado en Lepanto, a Argel, prisionero, después de Lepanto, había llegado con unas cartas de recomendación muy potentes y él realmente estaba viajando de Italia a España para pedir mercedes al rey, que antes, si no estabas en el establishment, ¿verdad?, en el escalafón, tenías que pedir tus méritos, llevar una especie de tu currículum vitae, y su currículum vitae eran sus servicios como soldado. Entonces, sus captores rápidamente pensaron que Cervantes era alguien importante, porque llevaba cartas de recomendación de gente noble que le estaba apadrinando, para que el rey ni lo iba a mirar, Felipe II ni se enteró quién era Cervantes, algún secretario, ¿no? Cualquier secretario del consejo, de algún consejo de estos de Estado, un burócrata. Y entonces, cuando va él con esas cartas, pues a Cervantes no le aceptan, no le benefician. Él pide 2 veces, lo ha anticipado antes, ir de América, tampoco se lo conceden, y dicen que busque acá en qué ocuparse. Y el caso es que entonces Cervantes, con su experiencia en primera persona del cautiverio en Argel, escribe 2 comedias sobre este asunto. Y me voy a fijar en una de ellas, en Los tratos de Argel, porque es la que con más realidad yo le veo que conecta mucho con esto que hemos visto o se ha podido ver, o si a alguien le apetece todavía, en el cine, en la película del cautivo. El caso es que de lo que trata la obra, de los baños de Argel, bueno, es una obra de amores entre moros y cristianos, pero hay un momento interesantísimo, que es el que yo me voy a quedar, en el cual los prisioneros de Argel deciden hacer una obra de teatro. Se entretienen haciendo teatro. A ver, están presos, están allá, pasan el día, es aburridísimo. O sea, algo hay que hacer a lo largo del día, ¿no? Algo tienen que hacer. Entonces, se entretienen y van a montar una obra de teatro. Entonces, aparece una serie de personajes con pellicos, con calzones, van y eligen una obra auténtica, una obra de verdad, una obra de Juan de Timoneda, una obra que existió, que se publicó. Hoy no la conservamos, hoy se ha perdido, pero tenemos referencias, porque Cervantes transcribe varias estrofas de esa comedia de Juan de Timoneda, la que están haciendo los presos del baño del rey, los que están haciendo en Argel. Entonces la están haciendo. Y llega un momento en que un personaje, ahí aparece un sacristán. El sacristán es el que lleva, en esta comedia, él lleva la figura del gracioso, dice el texto que tiene donaire, dicen que es bufón, que es un loco, etcétera, etcétera. Y bueno, con eso juegan para dar un poco la pauta de que el personaje del sacristán va a ser el que lleve toda digamos, un peso fuerte de la acción dramática. El caso es que el sacristán, a ver si llego aquí, cuando están montando la obra de Lope de Rueda, dice, no puede hallar otra cosa que poder representar más breve, y sé que ha de dar gusto por ser muy curiosa su manera de decir en el pastoril lenguaje. O sea, llevan allá una comedia de pastores para entretener a las gentes. El sacristán está haciendo el papel, es un cautivo que está representando, y dice: ¿quién es este cuitado que asoma acá entellerido, cabizbajo, atordecido, barba y cabello erizado, desairado y mal erguido? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Es que el sacristán ha reconocido entre el público, a su captor. Ha reconocido a su captor. Y entonces le empieza a decir constantemente, le empieza a lanzar pullas a su captor. Y el captor dice, el captor en ese momento dice: ¿pero esto es de la comedia? ¿O me lo está diciendo a mí? Está jugando a romper la ilusión dramática.
están haciendo, los presos de Argel están haciendo una obra de teatro, pero un actor de la obra de teatro ha visto entre el público al moro que le ha capturado. Dice, yo encima haciéndole de bufón y de loco para este. Le empieza a lanzar puntillas, ¿no? Puntillas. Este reacciona y se rompe, o sea, rompen por completo la ilusión dramática. O sea, se llega a interrumpir la escenificación, se llega a interrumpir la representación, porque el captor era un renegado europeo. Esto es, alguien que era católico, que había sido capturado por los musulmanes, y esto se ve también en la película bastante bien. La condición es, si tú reniegas del cristianismo y te haces musulmán, te quedas libre y encima vas a tener, a partir de ese momento, poder, mando sobre los cristianos cautivos. Entonces, hay gente que lo hace, lo hizo. Entonces, es de la peor ralea lo de los renegados. Por eso Cervantes hizo esa información, ese documento de seguro, de cuando regresó a España, para que nadie le acusara de que él había renegado ni que había tenido la más mínima tentación de abrazar el Islam. El caso es que se monta la de Dios es Cristo y se interrumpe la obra, el espectáculo, y se ve claramente cómo Cervantes sabe de qué está hablando, porque están jugando a representar dentro de la cárcel, y hubo un escritor que coincidió en el cautiverio con Cervantes, un escritor que se llama Sosa, y escribió la topografía e historia general de Argel. Es un libro que, habiendo sido el cautivo en Argel varios años, lo publican, cuando luego le liberan del cautiverio, igual que a Cervantes, publican el libro para que Europa, en este caso España, conozca perfectamente qué pinta un libro sobre la topografía de Argel. ¿Qué nos interesa? Mucho, porque queremos atacar a Argel. Entonces nos está diciendo cómo son las murallas, cómo son las puertas, cuáles son los lugares, los puntos flacos, etcétera, etcétera. Y un tal Carlos V, nada menos que Carlos V, emprendió un gran ataque a Argel. ¿Y saben quién iba con Carlos V? Pues un tal Hernán Cortés, que había vuelto de México y se presentó allí y atacaron a Argel. Fue un desastre total. Fue un desastre, no se pudo conquistar Argel. Porque Argel era el lugar de la prisión a donde llegaban todos los cautivos, los presos cristianos, españoles, italianos, franceses, etcétera, etcétera. Nunca se pudo recuperar Argel, pero la intención fue muy clara, era muy clara. Muy al lado de Argel, dentro de lo que es Argelia, nada lejos, estaba Orán. Y la ciudad de Orán sí que era española, no había ningún problema. Entonces, de los intentos de fuga que hizo Cervantes era alguna ir por tierra de Argel a Orán, pero se perdieron por el desierto, no lo pudieron encontrar. Bueno, tuvo varias tentativas de fuga y fracasó. Entonces, esta obra de teatro, realmente, en los baños de Argel, juega a esto. Cervantes juega a esto, a dar un retrato muy fiel, o bastante fiel, para ser teatro, ¿verdad?, de cómo era la vida en los baños. Y allá, dentro de los baños, los prisioneros tenían, por ejemplo, había sacerdotes, había muchísimos clérigos también capturados, había misa todos los días, había teatro, en fin, había distintos para matar el ocio. Hay que estar 24 horas allá, en el baño, esperando que vengan a comprar tu libertad, que alguien traiga dineros para comprarte la libertad. Tienen que ser, el paso de las horas tenía que ser muy, muy tedioso. Entonces, Cervantes da este toque desde el lado de la ficción, sobre cómo eran los baños en Argel, o los tratos de los prisioneros, pero que él lo había vivido en persona. Y ahora quiero compararos esto, os he dado apenas un ligero toque, quiero compararos esto con el testimonio de un cautivo de verdad, que sobrevivió. O sea, Cervantes fue cautivo y sobrevivió, pero nos escribió literariamente sobre esa experiencia. En los capítulos del Quijote que os he dicho, la historia del capitán cautivo, y en esas dos piezas de teatro, que una de ellas os la he desmenuzado un poco. Pero he desmenuzado las partes que van a coincidir con este relato. Este es un autor nada conocido, muy poco conocido, Diego Galán, Cautiverio y Trabajos. Este fue un cautivo de verdad. Poquitos años después de Cervantes, este hombre lo cautivaron
y lo llevaron a Argel. Y le pasó lo que estuvo a punto de pasarle a Miguel de Cervantes, que es que de Argel, los que ya no había manera de venderlos, etcétera, etcétera, y de cobrar por ellos, los llevaban a Constantinopla. Entonces allá, ahí se quedaban, Turquía. Entonces ya prácticamente de ahí prácticamente no volvía nadie. Pues Diego Galán es el único testimonio que estuvo en los dos sitios, en Argel y en Constantinopla, y vivió para contarlo. Hay algún juego de palabras creo que es García Márquez, ¿no?, que escribe la obra Vivir para contar, ¿no? Entonces, vivió y lo contó. Entonces, voy a coger este episodio de cómo había teatro, de verdad, hecho no desde la ficción de Cervantes, sino desde la realidad de un cautivo, que escribe en primera persona, como El Pícaro, pero esto no es Pícaro, esto es un hecho real. El Pícaro es una autobiografía fingida. Se finge, que es autor y narrador son el mismo protagonista. Aquí es de verdad. Entonces dice así: en el baño del Bajá, que es donde están recogidos los más cautivos que hay en la ciudad, a donde estaban al presente 550 que tenía mi amo, y se juntan otros muchos de particulares de diversas naciones y provincias, y ordinariamente se aunan españoles con españoles, italianos con italianos, y así todos los demás de una región y provincia. Y se entretienen unos con otros. Entonces, en ese baño, fijaos la sintaxis, ¿no?, del siglo de oro, en el baño del Bajá sucedió que los italianos, por aliviar sus penas, hicieron una comedia de Santa Catalina de Sena, con la cual se entretuvieron una tarde. O sea, había teatro, pero para todos. Hacían los italianos en italiano, pues habían escogido esta santa medieval, Santa Catalina de Siena, etcétera, etcétera. Los españoles, visto que los italianos se habían holgado con la farsa, tuvieron envidia. En fin, envidiosos, ordenaron de hacer otra comedia de La toma de Granada, repartiendo a cada uno papel según su sujeto. Y después de estudiada, apariencias y armas como de pobres cautivos, porque tenían morriones y petos de papel, espadas de palo, y a este modo todos los demás pertrechos de guerra. Y la persona que había de hacer el papel del rey don Fernando el Católico, ¿no?, toma de Granada, no contento con armas de papel, principio de la futura desdicha, intentó que un capitán inglés que a aquella sazón estaba en el puerto de Argel, que entren allí de paz los ingleses eran protestantes en esta época, entonces ahí sí que podían ir sin problemas a Argel, los católicos no, ojo a este paréntesis, con una industria que buscó pedirle prestado un peto, espaldar, morrión y espada, pidiéndole un billete para el inglés diciendo que, porque los cautivos se querían holgar haciendo una representación, les hiciese merced de prestarle las armas referidas. O sea, quieren hacer una obra de teatro y entonces lo tienen que hacer con armas de papel, cartón, etcétera, etcétera, pero como hay allí un inglés que ya le conocía, uno, dice, pues le voy a pedir que si me puede prestar unas armas de verdad. Maliciaron los turcos. Claro, que los cautivos se querían alzar con la ciudad, pues iban a pedir armas al inglés. Y sin detenerse un punto salieron del navío entrando por la ciudad dando voces: ¡alarma, alarma! Que los cautivos se quieren levantar con Argel. Y en un instante se movió tanta confusión y alboroto contra los pobres cautivos que parecía haber llegado a nuestro fin. Luego cogieron a los que habían, cogieron a los que habían llegado el billete y dándoles tormentos confesaron que era para hacer una comedia, con orden del doctor Juan Blanco, natural de Orihuela, que también estaba cautivo. Habían ido al navío y pedido al inglés las armas referidas. Vista la confesión por el Bajá, mandó traer a su presencia el doctor Juan Blanco, y en cuanto lo vio, así como lo vio, le dijo: «Perro, si no dices la verdad, te tengo de hacer pedazos a tormentos». Y aunque confesó lo propio que los demás, o sea, dijo lo mismo, le dieron crueles tormentos, visto lo cual por el pobre doctor, y que padecía sin culpa, dijo al Bajá: «Para que tu Alteza desengañe, haga traer los petos, morriones, espadas y broqueles, que todo es de palo y papel, que estaban apercibidos para la comedia, y echará de ver cómo no hay malicia». Y al punto mandó el Bajá que fuesen por ello, y, traído a su presencia, parece que mostró algún género de desengaño. O sea, como que ya estaba convencido, ¿no? ¿Cómo se van a alzar con unas cosas de cartón? Mas era tanta la turba de la gente bárbara, se había alterado tanto la ciudad, que daba voces diciendo: «¡Mueran todos!». Pedían sangre. Que el Bajá, no pudiendo resistir la bárbara fiereza del vulgacho, el pueblo, la plebe, les entregó a 6 de los comediantes para que hiciesen con ellos su gusto.
Luego el pueblo bárbaro se entregó en los infelices cautivos, ejecutando en ellos más tormentos y crueldades que se cuentan de Diocleciano, emperador de Roma, pues arrastraron a uno atado a las colas de 4 caballos, a otro lo empalaron, a 2 ahorcaron a la puerta de Barbazón y a los otros 2 quebrantaron los huesos con mazos de hierro a la puerta de Babalbete. Estos 2 últimos eran andaluces y se llamaba el uno Alonso de Vera, hombre gracioso, y el otro Juan de Buendía, los cuales habían salido juntos de España y los cautivaron juntos y eran de un propio amo que se llamaba Chafor, genovés renegado, y habían remado juntos y juntos fueron a gozar de Dios, adornados con la preciosa corona del martirio. O sea, actores profesionales que pertenecían a una compañía profesional de España, en mala hora, embarcándose por el Mediterráneo, fueron capturados, caen en los baños, montan una comedia que sabéis que esto no es ficción, que es real, que Cervantes también nos lo dice, Juan de Sosa también lo dice, se hacían esas cosas, y lo toman a mal y caen. Claro, efectivamente, es que, ¿qué comedia hicieron? La toma de Granada. No se les ha ocurrido mejor cosa al llevar a Argel que la toma de Granada. Claro, entonces, pocas bromas. Quiero decir, esto va un poco para que veáis, quienes hayáis visto la película, Amenábar da un tono dulzón un poco al cautiverio, a cómo vienen, como Amenábar el del cine, digo, en Argel. Cuidado. Bueno, también hay ejecuciones en la película, hay las 2 cosas, en la película también, pero aquello no era broma, te estabas jugando la vida, literalmente, porque la menor tontería, hacer una obra de teatro con espadas de cartón, les causó la muerte a 6. Algunos pedían que fuesen, alguien tiene que morir. Tengo otro testimonio. Sí, tengo otro testimonio que procede de una novela, curiosamente picaresca, una novela picaresca, pero está inspirado también en hechos reales esto. Dice así, la novela es Alonso, mozo de muchos amos. Fijaos que os dije que lo de mozo de muchos amos era uno de los rasgos inherentes al género, pues aquí tenemos uno de ellos, ¿no? Entramos en consejo decretando que, a ver si es esto, sí, aquí. ¿Qué comedia se había de representar? Y habiéndose tomado los votos salió que fuese la rebelión de Granada. Si antes era la toma, ahora la rebelión. De hecho, no tuvieron olfato. Los van a castigar otra vez, ya podéis ver, ¿no? Se meten a hablar de Granada en Argel, Dios. Llegada la fiesta, por la tarde se juntaron en un jardín del virrey gran número de gente, de la más noble de Argel. Salió la música y cantaron a 3 voces aquel antiguo y tan célebre romance de la estrella de Venus, con que las moras quedaron muy pagadas. Salí yo luego a echar la loa, y fue la de Apeles, cuando pintó la cabeza de un truhán, aquí está sin tilde, que por hacer burla de él le dio un recado falso, diciendo que el rey le convidaba a su mesa. Empezóse la comedia de la rebelión de Granada y castigo por el prudentísimo rey don Felipe II, entonces es el título, ¿no? Que esté en el cielo. Representaron mis compañeros admirablemente, como personas ya ejercitadas en su arte. Los entremeses causaron mucha risa y con unos bailes a lo español dimos fin a la fiesta y comenzó nuestra tragedia, porque en acabando de desnudarnos nos mandaron prender y echar en unas mazmorras. O sea, en cuanto se quitaron el ropaje de actores, los echaron en unas mazmorras. Hiciéronnos luego cargo del mal término que habíamos tenido, afrentando en la representación a sus reyes. Y lo que era peor, a su profeta. Fuimos condenados a muerte y no como quiera, sino a que nos empalasen. Entonces es verdad. O sea, la condena por empalamiento, y claro, es que van a Argel a representar. En teoría, el público es cristiano, pero la nobleza de Argel también contemplan, también quieren ver la representación. Entonces, Diego Galán, Alonso, el protagonista de la novela, dice: yo lo avisé muchos días antes de mis compañeros que mirasen lo que hacían, pues era cierto que se habían de afrentar los moros viendo que les representábamos la pérdida de un reino que en tanta estimación tenían, y más estando tan a pique de recuperarlo. Pedíles a mis compañeros que hiciéramos la comedia del ramillete de Daraja o los celos de Reduán, pero no fue de provecho mi consejo. Y entonces Alonso salva su vida porque solo representó la loa y el entremés. Entonces no entró en la comedia con la toma de Granada, y por eso le perdonaron la vida en los baños de Argel, y por eso luego pudo escribir esto es ficción, porque pudo escribir la novela. Pero como vemos, es una ficción
que tiene muchos asomos, muchos de verosimilitud, porque el de Diego Galán fue auténtico y el cautiverio de Cervantes también fue auténtico, aunque luego literaturiza con la historia del cautivo en el Quijote y con los baños de Argel en teatro. Pero todo esto era la vida, entonces era una parte de la vida muy cruel, verdaderamente muy dura, verdaderamente muy dura. Entonces, puestos a hablar de vida dura y de cosas duras, ¡wow! No puede ser, así es. Bueno, pues quería recoger otro testimonio, otro dato, en torno a esta cuestión de que nos trae aquí, ¿no? El marco principal del curso. Y he escogido una comedia que es Fuenteovejuna, yo creo que bastante conocida por todos, o por lo menos sabemos de qué va, donde el episodio Fuenteovejuna es una comedia histórica donde Lope de Vega, a partir de una crónica medieval, donde en un folio, en los dos lados, o sea, 2 páginas, se habla de qué pasó en el pueblo de Fuenteovejuna. Hoy pertenece a Córdoba, a la provincia de Córdoba, pero está ahí en el límite con Extremadura. ¿Qué pasó? Porque los campesinos habían ejecutado, habían asesinado al comendador, que era el dueño del pueblo, el dueño de las tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí va a entrar un poco el concepto de ¿qué hacemos? ¿Os acordáis del padre Mariana, antes que lo he citado, sobre la institución real de Reque? Pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer ante un tirano abusivo? ¿Qué se puede hacer? Entonces, el teatro también nos puede dar pautas de qué se puede hacer. Y entonces, en este caso, lo que pasa en esta comedia es que hay una legitimación del derecho de protesta, naturalmente. El comendador de Fuenteovejuna realmente es un tipo que juega, es un tipo abusivo, que maltrata a los campesinos, que por supuesto les extorsiona todo lo que puede con el pago son pecheros. Pecheros es que, como no tienen dinero, pagan con el trabajo de su pecho. Pechar, el trabajo del pecho, pues son campesinos, harán la tierra, etcétera, pero el dueño es el comendador. Entonces les hace unos pechos, unos tributos, unas parias, unos impuestos elevadísimos. Pero sobre todo, en el pecado que va a incidir este comendador de Fuenteovejuna, y que es histórico, esto se sabe que es histórico, es en el pecado de lujuria, libidinoso. Esto es, violaba a todo lo que se le ponía por delante. Era un abusador, un extorsionador, y entonces hay un debate moral, ¿no? Vamos a ver, se entiende que estos nobles han recibido, pues, en la mentalidad antigua, ¿no? En esa mentalidad, por gracia de Dios, han heredado unas posesiones, pero tienen unos límites, o sea, no pueden comportarse salvajemente, tienen que respetar al pueblo y sobre todo, en este caso, lo que le pasa al comendador es que abusa de las mujeres, de las campesinas, y en el momento cumbre de mayor tensión dramática de Fuenteovejuna, lo que hace el comendador es secuestrar a Laurencia y violarla. Violarla y luego después, por supuesto, desecharla, echarla para atrás. Y los hombres de Fuenteovejuna, hay bastantes casos en teatro, hay bastantes casos con procesos de violación y cómo se reacciona después a esto. He señalado tengo otro más, pero la verdad no sé si me va a dar tiempo. El mayor logro que hace Lope de Vega al escribir esta comedia es cómo le da voz
a Laurencia, cómo le está la dama que ha sido ultrajada, violada por un poderoso, libidinoso, sin escrúpulos, etcétera, etcétera, cómo ella puede ser capaz de dar una lección a los hombres que permanecen pasivos, apenados, compungidos, todo lo que queramos, por supuesto que sí, pero no son capaces de reaccionar ante un comendador abusivo. No defienden a sus mujeres. Entonces, la obra empieza así. La obra no. Estamos en mitad, ya veis, 1700, pues estamos en pleno acto segundo. Cuando ya a Laurencia la han secuestrado, la ha violado, la ha maltratado y después eso es muy barroco también, ¿no? Todo hacen por tener el goce sexual, pero luego, a los 2 minutos de haber culminado el goce sexual, ¡guau!, la rechazan y ya consideran que todo es decadente, etcétera, etcétera. Es muy de extremos barrocos eso. Entonces, el comendador, es decir, no se queda a Laurencia para seguir gozándola meses y meses y meses, no, a la primera vez ya la rechaza después. Ya no es virgen, ya no es doncella. Entonces, cuando le devuelven a Laurencia, el Fuenteovejuna está en concejo. Están en un concejo y están hablando de qué pueden hacer, cómo se pueden defender ante ese comendador abusivo. Uno dice que hay que apelar al rey, el otro, en fin, varias cosas, pero no reaccionan. O sea, no hablan, sienten, porque esa deshonra también les afecta a ellos, esa infamia, pero no son capaces no activan, no hacen cosas. Y entonces Laurencia les saca de su ensimismamiento, por así decir, ¿no? O están tan apesadumbrados que no ven luz, no saben cómo reaccionar. Laurencia sale desmelenada. Ojo, cuando una actriz sale desmelenada en escena, esto viene del asalto en Roma, del rapto de las Sabinas. Desmelenado significa que está triste, que está airada, seguramente que ha sido violada, casi siempre. Hay una marca literaria ahí muy fuerte. Dice Laurencia: dejadme entrar, que en bien puedo en consejo de los hombres, que bien puede una mujer, si no a dar voto, a dar voces. Claro, el voto todavía solo era masculino, ¿no? El sufragio universal había que tardar bastante en que llegara, siglos todavía. Entonces dice: quiero entrar, estáis en el concejo, yo no doy voto, pero sí voy a daros voces. ¿Me conocéis? Bueno, ¿conocéisme? Y Esteban: santo cielo, ¿no es mi hija? Juan Rojo: ¿no conoces a Laurencia? ¿Cómo viene ella de desastrada, de derrota, etcétera? Acaba de ser violada, raptada, violada, ultrajada. Dice: vengo tal, dice ella, que en mi diferencia os pone en contingencia quién soy. O sea, porque soy tan diferente ahora de quién soy a como me visteis vosotros. Entonces, lanza una arenga, aquí Laurencia, lanza un discurso, increpa directamente a los hombres de Fuenteovejuna, que es una joya literaria. Entonces, en lugar de leerla yo, ya sabéis que Fuenteovejuna, como aquí se hacía antes en Obanos, y en Fuenteovejuna cada año hace una representación popular de la obra en el pueblo de Fuenteovejuna. Y de hecho, pues YouTube es una herramienta muy buena, y he escogido este fragmento del año 2018. Entonces, dura apenas 2 o 3 minutos, a ver cómo estamos de sonido y de... O sea, en lugar de leer yo la arenga, la vamos a escuchar. Más injurias pasan, más cuerdo represento sus temores. Dejadme entrar con derecho en el consejo de hombres, que bien puedo dar voto, dar voces. ¿Me conocéis? Santo cielo, no es mi hija. No conoces a Laurencia. Es tal mi estado que mi diferencia os pone en duda de quién soy. Hija mía. No me nombres tu hija. ¿Por qué mis ojos? ¿Por qué? Por muchas razones, y sean las principales porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondoso para que digas que tome como marido venganza, que aquí por tu cuenta corre, que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche, del padre y no del marido la obligación presupone, que en tanto que no me entreguen una joya aunque la compre,
No han de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones. Y arrancó de vuestros ojos a su casa Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis como cobardes pastores. Qué daga no vi en mi pecho. Qué desatino enorme, qué palabra, qué amenaza y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos no lo dicen. No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales. Vosotros sois hombres nobles. Vosotros padres y deudos. Vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores. Ovejas sois, bien lo dice de Fuente Ovejuna el nombre. Dadme unas armas a mí, pues sois como rocas y bronce, fríos mármoles y tigres. Tigres no, porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando a los cazadores antes de que lleguen al mar y por sus ondas se arrojen. Liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles. ¡Gallinas! Vuestras mujeres dejáis que otros hombres gocen. Poneos ruecas en la cinta. ¿Para qué os ceñís estoques? Vive Dios que de lograr que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores. Y es que os han de tirar piedras y landeras, maricones amujerados. ¡Cobardes! Que mañana os adornen nuestras tocas y banquiñas, solimanes y colores. Afrontoso quiere ya, sin sentencia, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. De todos hará lo mismo. Y yo me alegro, medio hombres, de que queden las mujeres de esta villa honrada y torne aquel siglo de Amazonas que fuera ejemplo del orbe. Tralumutis, ¿no? O sea, ha hecho una declamación tan potente, tan buena, que el público sabe que no ha terminado la obra, pero aplaude, ¿no? No puede dejar de no aplaudir. Entonces, esta escena es tan dura. La actriz, primero es actriz aficionada, es amateur, pero lo hace verdaderamente bien, y ya habéis visto todos los de Fuente Ovejuna, porque no es una representación de una compañía profesional, sino la que hacen en el pueblo, ¿no? Lo interesante de esta arenga, de esta filípica, filípica que viene del rey Filipo, de Filipo II, ¿no? de Macedonia, ¿no? Donde Demóstenes, su gran rival, le achacaba. Entonces, esta arenga, esta filípica contra los hombres del pueblo, fijaos que no se anda con chiquitas, maricones, afeminados, les dice todo, ovejas, corderos, todo. Ovejas, claro, está jugando con Fuente Ovejuna, está jugando con eso. Tiene mucha potencia, es un poco el eje que pone López de Vega en el centro de la comedia, porque después, a partir de este momento, sí va a reaccionar la gente. Pero primero lo que reaccionan son las mujeres, las primeras. Y eso está en la crónica, en la crónica medieval, en la fuente, está eso en la crónica. Entonces, por diseccionar un poquito esta arenga, esto que hemos escuchado, esto que hemos presenciado, el vituperio, la imprecación en los primeros versos, lo que hace la dama, Laurencia, es en segunda persona, se lo dirige a su padre, ¿no? Que es el que le dice que es el que no le ha protegido, ella estaba a punto de casarse, pero ha sido justamente secuestrada, raptada, violada en vísperas de boda. Y todo es porque el comendador, bueno, cuando se enteró que lo estaban haciendo sin su consentimiento, pues quiso abusar de ella, ¿no?
Entonces le acusa al padre porque no lo ha sabido defenderla lo suficiente, o sea, le esgrime razones sociológicas o culturales del momento, ¿no? Como que ella tenía que haber estado mejor guardada por el padre. Pero luego ya, eso solo unos pocos versos, luego ya inmediatamente la parte principal de la filípica, de la arenga, ya pasa al plural y se va a dirigir a todo el pueblo de Fuenteovejuna, a todos los campesinos que están ahí. Ella les muestra, os habéis fijado, la Cid lo hacía muy bien, las marcas de la violación, los cabellos sueltos, el vestido roto, golpes, sangre, y moteja a los lugareños de cobardes, porque no son capaces de reaccionar ante tales abusos. De hecho, estaban reunidos en concejo para ver cómo podemos apelar al rey o qué podemos hacer, ¿no? En lugar de actuar ellos. Son pusilánimes y colectivamente los llama que son como seres inertes. Allí habla de piedras, de bronces, de jaspes, o con animales que son, si recordáis, no lo he dicho, animales que son emblema de cobardía. Habla de ovejas, de liebres, de gallinas, y dice, pero no sois ni lobos ni tigres que defienden a su camada. Les dice, les espeta todo eso. Lo de la oveja, por supuesto, porque va a Fuenteovejuna. La arenga, su expresión llega a la culminación con los insultos sexistas, pues denuestra a los hombres de hilanderas, de maricones y de amujerados. Les dice que se quiten las espadas de la cintura y se pongan ruecas, que es la rueca para hilar, que es lo propio de las mujeres. Es una metáfora que se repetía en aquellos siglos con bastante frecuencia. Lo he encontrado también en Shakespeare, en inglés, distaff, que es la rueca, también lo utilizan, o sea que era un ejemplo bastante habitual en la cultura europea del momento, no solamente aquí. Después les dice que vistan como mujeres, que lleven tocas, que lleven basquiñas y que se maquillen como ellas, ¿no? Que utilicen coloretes, olimanes, etcétera, porque es lo que deberían hacer como cobardes que son, Les llama afeminados, etcétera, etcétera. Y por último, ante la inacción de los hombres, ella apela y las felonías del comendador, apela a las mujeres, a que sean las mujeres las que actúen. Dadme unas armas a mí, dice, a resucitar aquel siglo de las amazonas, las ha mencionado, no sé si os acordáis, las amazonas, guerreras mitológicas, etcétera, que son las mujeres cobren la honra de estos tiranos. Y es que la crónica lo dice. Lope de Vega está llevándolo al teatro, pero la crónica, os voy a leer unas pocas líneas de la crónica medieval, dice, estando en esto, antes de acabarse de expirar, acudieron las mujeres de la villa con panderos y sonajas a regocijar la muerte de su señor, y habían hecho para esto una bandera y nombrado capitana y alférez. Estando juntos hombres, mujeres y niños, llevaron el cuerpo con gran regocijo a la plaza, y allí todos, hombres y mujeres, le hicieron pedazos, arrastrándole y haciendo en él grandes crueldades y escarnios. O sea, el crimen del comendador de Fuenteovejuna fue histórico, fue real, fue auténtico, y entonces es cuando llega la intervención colectiva de hombres y mujeres, es cuando viene luego la justicia. Dice, habéis matado a un noble y aquí esto no puede quedar impune. Entonces viene el rey y viene el juez pesquisidor a hacer justicia, a hacer un juicio, y es esa famosa, esto ya sale un poco de la crónica, ya lo inventa Lope de Vega. ¿Quién lo hizo? Fuenteovejuna lo hizo, o sea, el personaje colectivo, lo han hecho todos y todas, empezando por todas, por la imprecación que les está haciendo la Laurencia violada. Y entonces luego pasan como por casualidad por allí los reyes católicos, ¿verdad? Y viendo la entereza del pueblo y teniendo informes de cómo realmente había sido el comendador en vida, perdonaron al pueblo, les dieron el perdón real. La historia no está lejos de lo que pasa en la comedia, pero encima tiene otra intríngulis, porque el comendador de Fuenteovejuna estaba en una facción rival de los reyes católicos. Había habido una facción y entonces rivalizaba con Isabel, esos años de cuando Isabel la Católica no había sentado todavía su trono. Entonces realmente ellos pues consideran que el comendador se había portado mal tanto con la corona como con el pueblo. Y este es un ejemplo muy interesante de cómo el teatro pues también se hace vida, ¿no? Realmente.
No hay tanto, o sea, la mayoría parte de las comedias que os he mencionado son de amoríos, de finales felices, condes, duques, caballeros, damas, donde la preocupación que tienen es cómo enamorarse y cómo sortear los obstáculos, pues, de los enredos, los ocultamientos, las medias verdades, los engaños, etcétera. Pero también la vida real a veces traspasa el telón y, bueno, antes no había telón, pero traspasa las tablas y llega a los escenarios. Deciros que gustó mucho este tipo, entonces hay toda una serie de lo que llamamos comedias de comendador o de abuso de poder, hay bastantes. Tenía preparada otra, pero yo, bueno, ya veo a la hora, no me... por lo menos sabed que esta dama de Lope de Vega se llama Laurencia. Y Tirso de Molina tiene otra comedia que se llama La Dama del Olivar, donde otra Laurencia, qué casualidad, es también violada por otro comendador, el comendador de Estarcuel, en la provincia de Teruel. Y entonces, pues realmente allí es casi igual. Tengo, bueno, no sé si merece la pena. Tengo aquí el texto. No, ¿dónde estaba? Lo tenía preparado y ahora al clicar... Bueno, no sé si lo pueden ver ahora o no. ¿No se está viendo? Pues ahora sí. Pero queda tan pequeñito. Bueno, esta es la de Lope de Vega, pero en Tirso de Molina, fijaos, bueno, simplemente para empezar. ¿Qué decís aquí? Esto es Tirso, ¿no? Afeminados, hombres solo en apariencia, en conversación infame, que no sentís vuestra afrenta, gallinas, y aún no gallinas, pues ya saben volver estas los picos contra el milano que sus polluelos le lleva. ¿Qué pastor hay tan cobarde que con gritos, ondas, piedras, no libre del lobo vil la ya acometida oveja? Una hormiga, si la quita en el grano que a vara encierra, muerde atrevida al contrario. Un mosquito se sustenta de la sangre de un león, y hasta la más torpe abeja acomete vengativa a quien roba sus colmenas. Pues, gallinas, el milano se atreve a las pollas tiernas de vuestro lugar y casas, y vos vengáis, no vengáis vuestra ofensa. Les está vuelve a llamar gallinas, ¿no? Las pollas tiernas de vuestro lugar son las jóvenes doncellas que está violando el comendador. El lobo bárbaro roba, villanos, una cordera delante de vuestros ojos y la dejáis ir con ella. Volved, hormigas cobardes, por la agostada cosecha del honor que os han quitado de un traidor las insolencias. Aún menos sois que mosquitos, pues ninguno hay que se atreva a sacar sangre afrentosa a quien derrama la vuestra. Mas, pues vuestra cobardía llevar los panales deja del colmenar de la fama, zánganos sois, que no abejas. ¿Veis cómo les va insultando? Todo sin salir del reino animal. No he podido encontrar escena en YouTube de esta comedia, o sea, se estrena mucho Siglo de Oro, pero no todo. De esta comedia no tengo yo ninguna, no he podido encontrar para poneros el diálogo. No os llaméis hombres, cobardes, ceñid al lado las ruecas. ¿Veis cómo repite con Lope lo de las ruecas? Pues no sabéis ceñir armas más que la apariencia. Si como sabéis guardar las espadas, que las vean desnudas contra tiranos, guardaréis las hijas vuestras, no las violara la injuria. O sea, tenéis espadas, pero no las desenvainéis, las tenéis muy guardaditas. Mas, si las espadas vuestras son vírgenes, mal podréis defender tantas doncellas. Está jugando la doncellez, la virginidad, la espada no ha salido nunca de su vaina, sigue siendo virgen. Que a vuestros ojos un hombre haga torpe y loca presa en una frágil mujer, en una vecina vuestra, que os lleve con ella la honra y que no tengáis vergüenza de vivir y no vengaros. Que estéis de aquella manera conversando unos con otros, como si en paces o fiestas contárades las hazañas que emprendisteis en la guerra. 10 leguas de Zaragoza vivís, y gente de ella son espejo de las armas, blasones de la nobleza. ¿Cómo se os pega tan poco, decid, gente aragonesa? ¿Por qué afrentéis vuestra patria, afeminados en ella? Afeminados, Lope de Vega les dijo maricones. Si no sois para vengaros, llamad las mujeres vuestras, pedidles que os desagravien, quejaos llorosos ante ellas, y mientras se arman valientes y la aguja en lanza truecan, el acero por las galas, las espadas por las ruecas, quedaos en casa vosotros, hilad, barred, viles hembras, jabonad, haced colada, que aunque la hagáis, yo estoy cierta que no sacaréis las manchas que en vuestra honra el agravio echa, si no es con sangre enemiga
que es la más eficaz greda. La sangre es el jabón que mancha la deshonra. Eso les está diciendo Laurencia, esa también es Laurencia. Calláis a los hombres, ¿no? Al concejo. Teméis, no venís, mas ¿para qué? No os den pena injurias de vuestras hijas, comprad trompas y muñecas, jugad, niños, que es razón que mientras vive Laurencia, ella tomará venganza. Vive Dios que en vuestra vil afrenta he de mudar, gente vil, el traje y naturaleza, porque os enseña a ser hombres, siéndolo vuestra Laurencia. Bandos hay en Aragón, volviéndome bandolera, no he de dejar hombre a la vida. Guárdese de mí mi tierra, que en vosotros los primeros he de vengar mis ofensas, y vestidos de mujeres, sacaros a la vergüenza. El que hombre fuere mis agravios sienta, alarma don Guillén, Serranos, muera. Bien, esta Laurencia se hace bandolera, entonces toma venganza de todos los atropellos que ha sufrido ingresando en un grupo, los bandos, ¿no? Los bandos de Aragón. Entonces, si veis, yo creo que aquí Tirso de Molina está rindiendo pleitesía al maestro. Tirso se consideraba discípulo de Lope de Vega, a mucha honra, y está claro, ¿no? Las obras están escritas casi a la vez y toda la situación, ¿no? De la violación, la afrenta al comendador, el nombre de Laurencia, y juega con todo, ¿no? Los animales, los que se defienden, los indefensos, el ataque sexista a los hombres que se dejan, el trueque de las espadas por las ruecas, y las mujeres la aguja lanza. Entonces, bueno, son estos juegos de teatro que funcionan, y pues la vida real sí que salta al teatro en muchos casos. Insisto que mayormente al teatro se va a soñar. Es como cuando, no sé ustedes, no sé vosotros, yo un día que estoy así harto y que no puedes más, pues me pongo a ver una película que sea lo más Hollywood y lo más light posible, porque no te puedes meter una lista de Schindler ese día, ¿no? Si has estado trabajando, vuelves a casa a las 9 de la noche, derrotado de trabajar, ¿cómo te vas a meter un dramón así? Tienes que meterte un teatro de evasión. Y así funcionaba mayormente la comedia del siglo de oro. Pero tenemos también del otro, tenemos que dar un reflejo de la vida real. Y este es uno de ellos. Aunque las dos, ojo, por prudencia, los dos episodios son medievales. ¿Me explico? No se atreven no pueden hablar de la época. Nadie hablaba de antes de el duque de Lerma, ¿no? Nadie hablaba del duque de Lerma estando él ahí. Tu cabeza corre peligro, corre riesgo. ¿Qué hace Shakespeare en Hamlet cuando describe toda esa podredumbre de la corte? Ah, es la corte de Dinamarca. No es la de Londres de Isabel I, es la de Dinamarca. ¿O qué hace Calderón de la Barca en La vida es sueño? Es la corte de Polonia, no la de Madrid. O sea, esas seguridades se toman ellos, o la lejanía en el tiempo o en el espacio. En este caso, estos de abusos, etcétera, de los nobles poderosos en el tiempo. En otros casos van a ser alejamiento en el espacio. ¿Por qué? Pues los dramaturgos tienen que tomar sus precauciones. Como nosotros hoy, que se nos ha ido un poquito el tiempo. Venga, gracias. Muchas gracias, Miguel, por estas dos conferencias claras, didácticas y traídas hasta la actualidad, que es algo también muy interesante. Entonces, este es el momento de que se le pregunte pues, lo que nos apetezca más saber. ¿O dudas? Yo voy a romper el fuego un poco sobre la novela picaresca. Entiendo de tus palabras, se deduce que tuvo mucho éxito, que fue muy leída. Sí. Y también es un género de lengua española, ¿no? Es un género español, porque has puesto algunos ejemplos extranjeros, un poco posteriores. Eso es un... Sí, ya del 18. Es un fenómeno... ¿Hay alguna imitación? ¿Y por qué crees que surgió aquí esa atención hacia el infrarrealismo? Porque es un retrato de la sociedad. O sea, ¿Pero es que éramos más pícaros que los franceses o los italianos? No lo creo que lo fuéramos más. Lo que pasa es que somos más autocríticos. Somos capaces de mirarnos al espejo y sacarnos nuestros propios complejos o nuestros propios abusos o excesos. Somos capaces de hacerlo. Si me permites, Mercedes, lo puedo llevar, por ejemplo, a la conquista de América, ¿no?
No hay otro imperio como el español que se interrogó sobre la legitimación o no de la conquista, qué hacer con los naturales, etcétera, etcétera. Y hubo debates y hubo teólogos, filósofos que, bueno, cambiaron las leyes. La primera parte de la conquista fue muy, muy dura, muy cruel, y después hay unas leyes nuevas de Indias porque hay un debate sobre el derecho natural. No hay, es que ni un inglés, un holandés, un francés ni se les ocurría pensar en eso. Y nosotros sí lo hicimos. Nosotros, hablo españolos en general. Entonces, también la picaresca es lo mismo, ¿no? Lo mismo. No. Es una variante de mirarnos en el espejo, digamos, lo más negativo, la parte más negativa nuestra. Éramos capaces de enfrentarnos a esa realidad. Es mi visión, es mi idea. Y luego también, aunque has dicho, me ha parecido entender lo contrario, pero en el Lazarillo de Tormes se puede, o alguien ha pensado, que pueda ser una autobiografía fingida. O sea, tú has dicho que era una autobiografía fingida, pero que realmente haya sido la vida de una persona. Que por eso es anónimo y que no se quiere decir, pero que está lo suficientemente ligado. Yo lo leí de pequeña en el colegio, ¿verdad? Pero no me acuerdo de nada. Es una autobiografía fingida, lo único que rompía tanto los moldes, los esquemas de lo que se usaba en ese momento, que el autor tomó sus precauciones para que no se le descubriera quién fue. Tomó serias precauciones. Y hoy, con las computadoras, con los ordenadores, se han hecho muchos estudios de estilística, etcétera, pero hay hipótesis varias, hay un montón de candidatos. Ya llega un momento que hay tantos candidatos que es casi mejor dejarlo en anónimo. Pero es una vida fingida que se hunde en lo que hemos dicho, lo infrarreal, el inframundo, etcétera, etcétera. Y anónima no por olvido del autor, sino por expreso deseo o sea, muy buscado, un anonimato muy, muy, muy buscado. Muchas gracias. ¿Algo más? Y en cuanto al éxito de las editoriales, bueno, el Guzmán de Alfarache, bueno, gozó, pero estamos hablando de 20, 30, 40 ediciones constantes. Cervantes sabía. De hecho, tuvo más ediciones el Guzmán de Alfarache que el Quijote. Aunque hoy nos parezca raro, en el 17 tuvo más. ¿Y qué nivel de lectura había entre la población? O sea, ya, sí, ese es un punto, pero... O sea, igual el noble leía o alguien el noble leía, pero todos, el burgués también. Para todos. Y el burgués también. Leía en voz alta para la gente. Eso se ve muy bien en el Quijote. Cuando en el mundo campesino, el que no sabe leer, pues si hay uno que sabe, lee en voz alta para todos. Eso se ve bien en la venta, pues hay toda una novela, el curioso impertinente, que se lee en voz alta. Y entonces en la antigüedad, pues sí, en las ciudades prácticamente todo, salvo que fueses, no sé, del arrabal, sí se sabía leer, etcétera, pero no en el ámbito campesino ya no. Pero no obstante, sí hay bastantes ediciones, o sea, había un gusto lector. Y la lectura, además, dotaba de prestigio a alguien. Era un rasgo distintivo. O sea, había ya, en ese siglo empieza ya el coleccionismo de libros. 16-17 ya empieza a ser un orgullo tener libros, posesiones de libros. Pero tener 50 libros ya era una rareza, ya era mucho. Eso no penséis. Don Quijote, un humilde hidalgo, tenía una biblioteca. Claro que es una ente de ficción, pero nos da un retrato bastante fiel de cómo era la vida en el momento. ¿Eran caros los libros? No eran tan caros, no lo eran. De hecho, hay una cosa en los libros que es obligatorio poner el precio. Y entonces, en términos de poder adquisitivo, no eran excesivamente caros. No lo eran. El papel era un poco de mala calidad y por eso no han sobrevivido muchos libros antiguos, pero no era un producto de lujo, no era un objeto de lujo en absoluto. No lo era. Gracias. ¿Hay una pregunta aquí? Buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, no sé, a ver, es una reflexión que igual es totalmente desacertada, ya me dirás. O sea, a la pregunta de Mercedes de por qué surge el género en España, lo has dicho como casi una visión autocrítica o crítica de nuestra sociedad. Luego, por otro lado, también se ha comentado el gran éxito que tuvo el género, pero también que tiene un recorrido corto, ¿no? Como que tampoco, bueno, pues no va más allá del siglo XVII, principios del XVIII, ¿no? Y sin embargo, a mí me da la impresión, no sé si me equivoco, que
que ese concepto de la picaresca española también como que ha llegado muy profundamente hasta nuestros días, a veces como excusa o justificación, ¿no? Pues de unos comportamientos o de un carácter casi a veces hasta un poco así como de envalentonamiento, ¿no? Es que es la picaresca española, ¿no? Entonces, eso, un poco, si puede tener que ver realmente con el género literario o estamos hablando de otra Yo creo cosa. que sí tiene que ver con el género literario, y es que es un género particularmente español, y entonces entra, de algún modo, está reflejando un carácter que como nación o como algo nos identificó, en aquellos siglos nos identificó, y nosotros pues tampoco somos tan diferentes. Pero, como he comentado un poco de pasada, los géneros literarios tienen un recorrido, nacen, crecen y luego mueren. Entonces, este es muy claro, muy claro. En el momento que hay el salto al siglo XVIII, cuando hay un cambio de estética, cae el barroco, llega la estética francesa, neoclásica, etcétera, etcétera, ¡paf! Ya no tiene mayor sentido la picaresca. Y desaparece o la hacen desaparecer. Realmente, pero en su momento, durante todo el barroco, pues fue la prueba esta de que habiendo habido tantos imitadores, ¿no? Tantos epígonos que he mencionado, pues que tuvo su vigencia y muchísimas ediciones. O sea, la gente se hacían ediciones, se vendían. Cervantes sabía que competía con la picaresca. Cervantes sabía que competía con Guzmán de Alfarache. Eso sabía. Lo que pasa que lo que dice Cervantes es que si quieres oír un sermón, vete a misa. Y cuando lees una novela, él no quiere sermoncitos, dice así en diminutivo. Y el Guzmán de Alfarache, pues es una novela a dos velocidades, donde tiene por un lado las picardías y por otro lado los avisos morales de cómo no hay que hacer eso. Y normalmente Cervantes sabe que nosotros no escarmentamos en cabeza ajena. Yo estoy convencido de eso, además. Uno tiene que escarmentar en cabeza propia. Por mucho que te digan, tienes que aprenderlo tú, por ti mismo. Entonces, bueno, no sé si me estoy yendo un poco por cerros de Úbeda, pero hay algo intrínseco al ser español, esa cosa de ser autocrítico, de mirar tus propios defectos, incluso regodearte en ellos, que otras naciones no lo tienen. Entonces, un holandés no tiene novela picaresca. Les Sachs, el francés, cuando escribe una novela picaresca, es un español. Gilbert de Santillana no es un francés, es un español, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya es indicativo de algo. El chauvinismo francés es un género que no puede estar en Francia. No puede existir en sus parámetros. ¿Más preguntas? Bueno, cuando has explicado en Argel que había representaciones teatrales, yo me estaba imaginando supongo que cada grupo en su propio idioma. Sí. Disfrutaban todos de todo, cómo se hacían entender, y además, claro, tú representas una obra, entiendo que en español, y se enteraban en Argel, el pueblo, y además ofendía. Entonces, sí. Esa parte del lenguaje, si lo podrías explicar, claro, me ha sorprendido un poco. Sí, es bastante fácil, es muy sencillo explicar. La lengua franca era el español en ese momento. Todo el mundo, igual que hoy, más mal que bien, todos barruntamos algo del inglés, la lengua franca era el español. Dominaba todo el Mediterráneo. Y, por cierto, entre el Mediterráneo y el español tampoco hay tanta distancia. Pero todos estos que están en Argel, etcétera, etcétera, todos hablaban español. O un español macarrónico, si queremos, ¿no? Pero lo hacían en esa lengua. Vamos, hay un montón de documentación al respecto, pero muchísima. Todo, los encuentros, los tratados, todo se hacía en español. En todo el arco del Mediterráneo. Y luego, por supuesto, en el Atlántico, con América, eso ni que decir tiene, porque ahí sigue siendo. Pero, pues sí, era así. Era la lengua del imperio, era en aquel momento. Esto es igual que hoy el inglés. El imperio es Estados Unidos, heredan el inglés de la colonia británica, las colonias británicas, pues lo mismo. Igual que las canciones o el cine mayormente es norteamericano, pues entonces, en aquel momento, la cultura y la lengua de comunicación y de guerra, etcétera, etcétera, era el español. Pero vamos, hasta Filipinas, hasta Filipinas. No anulaba a otros, no anulaba la existencia de otros, pero lo que se dice lengua franca, la lengua abierta, era esa. ¿Alguna mano más? Yo, ya que
tengo el micrófono. ¿Y los escritores cobraban bien? ¿Podían vivir de ello? Porque No. es que yo tengo una duda, me voy a confesar aquí delante de todos. ¿La casa museo de Cervantes en Alcalá de Henares? Sí. Pues es una casa Hoy. pues Hoy. eso. Hoy. ¿Cuánto tiene de real? Vas allí, tiene hasta los cordobanes imitados, o sea, es fantástica una recreación de una casa. Me has quitado la palabra. Es una recreación. Es una recreación. De lo que sabemos de la casa de Cervantes en Alcalá de Henares es que está en ese lugar. Estaba en ese lugar. Pero no queda Casa nada más. lujosísima, vamos, Sí, es sí, el sí. del 16, varias Para nada. plantas, su fuerte. No tiene nada que ver. Es un poco Cualquier parecido es casual. Simplemente que está ahí. Está ahí. Porque menudo- La única, si me permites, Mercedes, la de Valladolid, sí, esa es la verdadera, ¿eh? Pero él estaba ya alquilado, ¿eh? Estaba ya alquilado. Cuando la corte, con esto que he dicho antes. ¿Hay casa en Valladolid visitable? Sí. Estuvo a punto de desaparecer y hubo un gran millonario americano, Huntington, riquísimo con el petróleo, etcétera, que compró para que no se destruyera esa casa. Es la única que sabemos que es auténtica, de donde vivió Cervantes. No era suya, pero allí vivió. Entonces, si queréis ver un poquito más real, bastante cuidada, está bastante intacta. Algo habrá cambiado, pero no ha habido una reforma integral como la de Alcalá. Alcalá es una reforma integral. Es como en Toboso. Si vas al Toboso, te enseña la casa de Dulcinea del Toboso. En buen momento le dije yo a la del museo que cómo puede ser un personaje de novela, ficción, tener una casa. ¡Buah! ¿Para qué le dije? Entonces, son recreaciones, son circuitos turísticos, la literatura o el español como recurso económico, funciona eso, rutas literarias, etcétera, etcétera, está bien y funcionan. Aquí tenemos lo de el Guardián Invisible, ¿no? Pues se ha hecho también esa ruta y todo eso. Cervantes estaba en el umbral de la pobreza, y de hecho hay un documento cuando él estuvo, la última vez que estuvo en la cárcel, de las varias que ha estado, o que estuvo en 1605, bueno, pues es durísimo ese documento. No sé si alguien lo conoce. Hay una declaración donde realmente las hermanas de Cervantes y sobrinas tenían fama de recibir a hombres de mala fama en casa. O sea, tenían que recurrir a eso, a galanteos y tal, para sobrevivir. Es que en la antigüedad, cuando tú vendes el original del libro, se lo vendes al librero. Tienes un pago y terminaste. Si luego salen 25 ediciones, el librero vive de eso, el autor no. Por eso el primer escritor español que vive de su pluma es Lope de Vega, pero por el teatro, no por las novelas. Con las novelas nadie se hace rico. O los libreros son mejor tratantes, papelistas, eso se dice en el Quijote, tratante papelista, pero no los autores. Para hacerte un dinero era la comedia. Había unos circuitos de compañías, te compraban libretos, comedias, y ahí sí vendías. Y podías, en cambio, un título de una novela, etcétera, no mucho. Por eso Cervantes tampoco. Y te daban un privilegio de 10 años. Tenían que explotar X años, ¿no? Luego había que renovar el privilegio. No, realmente no, dinero no. Por eso todos los escritores, pero estamos hablando de los más grandes. Todos suspiraban con tener un mecenas, un patrón, algo. O una orden. Franciscano, jesuita, mercedario. O si eres sacerdote diocesano, una capilla, una capellanía, un algo. Eso era la máxima aspiración de todos. Lope de Vega suspiró por tener un oficio real y nunca por ser cronista, y nunca se lo concedieron. Se lo concedieron a gente que vale 10 veces menos que él, pero a él no. Claro, tenía una vida un poco pecaminosa, entonces mucha fama de mujeriego, etcétera, etcétera, no podía tener una dignidad así. A eso aspiraban. Otra pregunta. Sí, porque yo no sé si es Manuel Aillón o es Javier Azpeitia, una novela que leí sobre Quevedo era espía del duque de Lerma en Venecia. Lo que pasa es que no me acuerdo si es uno de estos dos autores, pero no me acuerdo cuál es. Hablando de qué vivían, ¿no? Pues por lo visto, sí, espionaje necesitaban un pluriempleo, sí. Y Lope de Vega era el correveidile de un
González de Córdoba, que ahora no me viene cuál era el título que tienen los González de Córdoba, pero del gran capitán, que eran, sí, pero descendientes del capitán, pero no sé qué título nobiliar tenían. Entonces le hacía de todo, le buscaba chicas, le hacía de todo, de todas las correrías. O sea, son empleos que tenían que hacer, pues son poco honrosos, poco dignos, ¿verdad? Pero bueno, eso es también muy barroco. Puedes escribir las más altas entelequias y teorías amorosas y luego tener que bajarte al barro y procurarle damas al noble. O un poderoso. Claro que sí, claro que utilizaban esos recursos, buscaban gente inteligente. Sí, no ha cambiado tanto, tampoco ha cambiado tanto. Ah, no, eso. bajo el sol. Sí, no un subsole, efectivamente, realmente es así. Bueno, pero... Pues nada, muchísimas gracias y hasta mañana. Pues. Muchas gracias, Miguel. A vosotros.